En 2010, tres nombres dominaban los salones del mundo: Sony, Panasonic y Sharp. Sus televisores eran sinónimo de perfección japonesa. Nadie, absolutamente nadie, pensaba que podrían caer, pero una década después, una marca china casi desconocida los destronó. Su nombre: Hisense, y lo hizo sin ruido, sin glamour, pero con estrategia. Durante más de 40 años, Japón fue el corazón tecnológico del planeta. En los años 80 y 90, tener un televisor japonés era como tener un pedazo del futuro en tu salón. Era elegancia, precisión, innovación. El Sony Trinitron, lanzado en 1968, marcó un antes y un después. Fue el primer televisor con tubo de imagen único, capaz de ofrecer colores intensos y una nitidez sin precedentes. Ganó un premio Emmy, se convirtió en el estándar mundial y puso a Sony en el mapa de la innovación global. Panasonic, Sharp, Toshiba, cada una representaba una cara distinta del mismo ideal, que la perfección está en el detalle. Nada se dejaba al azar. Desde la calibración de los colores hasta el sonido de encendido, todo tenía un propósito, un significado. Japón no solo fabricaba tecnología, fabricaba confianza. Después de la Segunda Guerra Mundial, el país reconstruyó su identidad sobre la disciplina, la calidad y la mejora continua. El concepto de Kaizen, el perfeccionamiento constante, impregnó cada fábrica, cada taller, cada ingeniero. Fabricar bien no era una opción, era una religión. El sello Made in Japan se convirtió en un escudo de prestigio. Para los consumidores occidentales, comprar japonés era comprar el futuro. En los 80, los televisores de Sony, Panasonic y Sharp dominaban los hogares de Estados Unidos, Europa y Asia. Eran tan fiables que pasaban de generación en generación. El mensaje era claro. El futuro se veía en una pantalla japonesa. Pero esa obsesión por la perfección tenía un precio. La competencia global se abarataba, los consumidores cambiaban, y Japón no lo vio venir. El éxito les había hecho lentos, conservadores, cómodos. Mientras el resto del mundo empezaba a mirar hacia el costo, ellos seguían apostando por la exclusividad, el lujo y los precios elevados. Y poco a poco, el mundo dejó de esperarlos. Mientras Japón alcanzaba la cima, al otro lado del Mar Amarillo, una pequeña fábrica anónima abría sus puertas en la ciudad portuaria de Qingdao, China. Era 1969, y la radiofábrica número 2 de Qingdao contaba con apenas 10 empleados. No había visión global, ni plan de expansión, ni presupuesto para I+D, solo un objetivo: sobrevivir fabricando radios baratas para el mercado local. En una China aún cerrada al mundo, la prioridad era la autosuficiencia, no la innovación. Pero esa modestia sería con el tiempo su ventaja. Mientras Japón perseguía la excelencia técnica, China aprendía observando, copiando, adaptando. A mediados de los 70, la fábrica se fusionó con otras 3 compañías locales y comenzó a producir televisores. Así nació Hisense, nombre que significaba alta sensibilidad y que irónicamente despertaría más adelante una sensibilidad global. Su misión era simple: fabricar televisores asequibles para las familias chinas, un producto que cualquier obrero, maestro o agricultor pudiera comprar. En 1984 ocurrió un punto de inflexión. Hisense firmó un acuerdo con Panasonic, una de las joyas del imperio japonés. Ingenieros chinos viajaron a Japón para formarse en colorimetría, ensamblaje y control de calidad. Allí descubrieron los secretos de la ingeniería japonesa y también sus excesos: procesos caros, materiales innecesarios, diseños que priorizaban el prestigio sobre la practicidad. Cuando los ingenieros regresaron a Qingdao, aplicaron una lógica inversa: no innovar por innovar, sino optimizar, eliminar lo que no aporta valor, hacer lo esencial, mejor. De esa mentalidad nació una nueva filosofía industrial, la del realismo tecnológico. Hisense comenzó a fabricar televisores más simples, más resistentes y más baratos, productos sin lujos, pero con propósito. Y en un país con más de 1.000 millones de habitantes, eso era más que suficiente. Mientras Sony conquistaba las vitrinas de Manhattan, Hisense conquistaba los salones de Shandong, Sichuan y Guangzhou. No querían competir con Japón, querían llenar los hogares que Japón ni siquiera miraba. Durante los años 90, mientras Sony y Panasonic vendían sueños de alta gama con pantallas cada vez más grandes y diseños cada vez más caros, Hisense fabricaba realidades funcionales. No aspiraba a ser la mejor marca del mundo, sino la más accesible. Sus televisores no eran revolucionarios, pero funcionaban, y eso bastaba. En una época donde lo perfecto era caro, Hisense apostó por lo suficientemente bueno. Y lo más importante, escuchaba. Cada queja, cada devolución, cada comentario de usuario era analizado como una lección. El feedback del cliente no era un problema que esconder, sino un mapa que mostraba hacia dónde avanzar. Mientras los gigantes japoneses confiaban en ingenieros y laboratorios cerrados, Hisense confiaba en la voz del consumidor. Esa mentalidad, aprender del mercado, no del ego, se convirtió en su arma secreta. Y su campo de batalla no fue Estados Unidos ni Europa, sino los lugares que nadie quería. En África, Asia y Sudamérica, millones de familias soñaban con tener un televisor, pero las marcas japonesas eran inalcanzables. Hisense llegó donde ellos nunca fueron. Creó modelos adaptados a climas extremos, a cortes de electricidad frecuentes, a economías donde cada céntimo contaba.
Su lema no era lujo, era fiabilidad. Un televisor que durara años, que encendiera siempre, que resistiera el polvo, el calor y el uso diario sin fallar. Eso bastó para ganarse la confianza de millones de hogares. Y cuando un producto cumple su promesa, el boca a boca hace el resto. En Sudáfrica, en Egipto, en Brasil, en Indonesia, Hisense se convirtió en la marca del pueblo. Mientras Japón luchaba por mantener su prestigio, China estaba conquistando el mundo un salón humilde a la vez. En 2008, el mundo se detuvo. Lo que empezó como una burbuja inmobiliaria en Estados Unidos se convirtió en una crisis financiera global. Los bancos colapsaron, las bolsas se desplomaron y millones de personas perdieron sus ahorros, sus empleos y su estabilidad. Las familias dejaron de pensar en el último modelo de televisión y empezaron a preocuparse por cómo llegar a fin de mes. De repente, los televisores premium de $3.000 dejaron de ser un símbolo de estatus para convertirse en un lujo absurdo. La era del consumo sin límites había terminado, y con ella el modelo de negocio de los gigantes japoneses. El consumidor global cambió de mentalidad. Ya no buscaba lujo, buscaba valor. Quería tecnología útil, asequible y que durara. No la televisión más delgada del mercado, sino una que encendiera cada noche sin fallar. Mientras Sony, Panasonic y Sharp insistían en vender la perfección, Hisense ya estaba lista para vender la realidad. Sus televisores eran simples, accesibles y prácticos, con funciones básicas, buen brillo, sonido decente y conectividad funcional, y un precio que cualquier familia podía pagar sin endeudarse. En medio de la recesión, eso era oro puro. La gente ya no quería el mejor televisor del mundo, quería uno que hiciera su trabajo sin arruinarles, y Hisense estaba justo donde debía estar, en el lugar correcto, en el momento perfecto. Los gigantes japoneses, atrapados en su propio prestigio, se negaron a bajar precios o simplificar sus gamas por miedo a devaluar la marca. Creían que vender barato era una traición a su legado. Pero ese miedo fue su condena, porque el mundo ya no quería pagar más por lo mismo. El impacto fue inmediato. Entre 2008 y 2010, las ventas globales de televisores de alta gama cayeron más de un 25% y las acciones de Sony y Panasonic perdieron más del 70% de su valor en la bolsa de Tokio. Sharp cerró fábricas. Toshiba abandonó líneas completas de producción. Las marcas que habían definido la televisión moderna entraron en crisis existencial. Mientras tanto, Hisense, que hasta entonces era una marca regional, vio una oportunidad donde otros veían un desastre. Lanzó televisores LED con buena calidad a precios de entre $300 y $600, la franja que más crecía en plena crisis. Y en mercados como Sudáfrica, Brasil, México y el sudeste asiático, se convirtió en la opción número uno de las familias que no podían permitirse un televisor japonés, pero tampoco querían una imitación barata. Su éxito no fue un accidente, fue una respuesta a una necesidad global. Mientras Japón diseñaba para el consumidor ideal, China fabricaba para el consumidor real. La diferencia era filosófica y letal. Hisense entendió algo que sus rivales no, que el futuro no pertenece al que fabrica lo más caro, sino al que ofrece lo más lógico. Y poco a poco, los escaparates que antes estaban llenos de Sony empezaron a llenarse de Hisense. Japón apostó por la perfección, China apostó por la realidad, y esta vez la realidad ganó. El golpe definitivo llegó en 2017. Mientras Sony intentaba reinventarse con televisores OLED y Panasonic abandonaba líneas completas por falta de rentabilidad, Hisense ejecutó su jugada más audaz. Compró el negocio de televisores de Toshiba. La operación costó $113 millones, una cifra casi simbólica para el valor histórico que adquirían. Porque Toshiba no era cualquier marca, había sido uno de los pilares del imperio electrónico japonés, una de las compañías que llevó el televisor a millones de hogares en los años 70. Con esa compra, Hisense no solo adquirió fábricas y patentes, sino algo más poderoso: legitimidad. Por primera vez, una marca china podía usar un nombre japonés para vender en los mercados más exigentes del mundo. Y no lo desaprovechó. Hisense actualizó la icónica línea Toshiba Rexa, modernizó los paneles, incorporó software propio y ajustó los precios a la nueva realidad del consumidor. En solo 3 años el cambio fue espectacular. Las ventas se dispararon, los modelos Rexa volvieron a los escaparates, pero esta vez fabricados por Hisense. Y lo que parecía una alianza táctica se convirtió en una ironía histórica. Japón fue conquistado por una empresa china usando una marca japonesa. En 2024, Hisense controlaba el 40,4% del mercado japonés de televisores. Sony y Panasonic, los antiguos reyes, apenas alcanzaban el 10% cada uno, una cifra impensable una década antes. La operación con Toshiba fue solo el comienzo de una nueva era. A partir de ahí, Hisense replicó la fórmula: comprar marcas con historia, optimizarlas con eficiencia china y expandirlas con precisión global. Japón había sido conquistado. Y lo más irónico de todo es que la victoria no fue tecnológica, fue cultural. Hisense aprendió de los maestros, pero supo cuándo dejar de imitarlos. Y ese día, el aprendiz superó al maestro. Hoy, Hisense ya no es el televisor barato que muchos subestimaron. Es una multinacional con más de 100.000 empleados, presencia en más de 160 países y centros de innovación repartidos entre China, Europa, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Su nombre, antes sinónimo de bajo costo, ahora está asociado a tecnología, diseño y confiabilidad. El cambio no fue instantáneo, sino meticulosamente planificado. Hisense apostó por un modelo que las marcas japonesas y coreanas abandonaron hace tiempo:
el control total de la cadena de valor. Desde el desarrollo de sus chips hasta el ensamblaje de los paneles, cada paso del proceso ocurre dentro de su propio ecosistema industrial. Eso le permite fabricar con menos intermediarios, más velocidad y costos hasta un 30% menores. Su línea ULED-X, presentada en 2023, redefinió el estándar de contraste y brillo en televisores LED, mientras que su tecnología mini-LED UX110, con más de 40.000 zonas de atenuación y un brillo máximo de 10.000 nits, ha sido catalogada por críticos y expertos como uno de los televisores más avanzados del mundo. Compite directamente con los modelos insignia de Samsung y Sony, pero con un precio entre $1.000 y $2.000 más bajo. En paralelo, Hisense domina el mercado global de televisores láser, una categoría híbrida entre cine y televisión doméstica. En 2025 controla casi el 70% de la cuota mundial, liderando la transición hacia pantallas de gran formato sin panel físico. Sus sistemas de proyección láser 4K y 8K con tecnología tricroma ofrecen imágenes que rivalizan con los cines premium, pero en el salón de casa. El secreto detrás de su éxito no es un misterio: eficiencia industrial, ingeniería pragmática y diseño propio. Donde las marcas japonesas externalizaron su producción, Hisense internalizó cada proceso. Y donde sus competidores buscaron exclusividad, Hisense apostó por accesibilidad. Esa combinación de ambición y realismo le permitió algo inusual en la industria: crecer en volumen sin sacrificar reputación. Porque hoy, un televisor Hisense no es una alternativa económica, es una opción lógica. La prueba de que la innovación no tiene por qué ser cara, solo tiene que ser inteligente. La conquista de Hisense no fue solo tecnológica, fue cultural. Entendió que una marca no se impone solo con productos, sino con presencia. Y su estrategia de visibilidad global fue quirúrgica. Mientras otras empresas invertían millones en influencers o campañas efímeras, Hisense apostó por lo que une al planeta: el deporte. Desde 2016 se convirtió en patrocinador oficial de la Eurocopa, la FIFA y la Copa del Mundo. Durante el Mundial de Qatar 2022, su logo apareció en millones de pantallas en todos los continentes, colocando su nombre justo donde más importa, en el corazón de la emoción global. El resultado fue inmediato. Las búsquedas del término Hisense TV se dispararon y las ventas globales crecieron más de un 20% en mercados como Europa y América Latina. La marca había logrado lo que pocas consiguen: ser vista y recordada. En Europa, creció gracias a Toshiba, una marca que revitalizó con tecnología propia. En América, expandió su presencia tras adquirir parte del negocio de Sharp, manteniendo el nombre, pero mejorando la calidad. Y en Asia, consolidó su dominio con la propia marca Hisense, donde ya es uno de los 3 mayores fabricantes de televisores del continente. Cada movimiento fue calculado, cada paso medido. Su expansión global no se basó en gritar más fuerte, sino en hablar el idioma de cada mercado. En Francia, Hisense apoya el fútbol. En México, el béisbol. En Sudáfrica, la televisión pública. Cada cultura un mensaje distinto. Cada estrategia adaptada. Hoy, Hisense no solo fabrica televisores, ha construido un imperio silencioso. Un símbolo de cómo se puede conquistar el mundo sin arrogancia, sin prometer más de lo que se entrega y cumpliendo una y otra vez con una palabra: valor. Durante décadas, Japón fue el espejo del futuro. Sus marcas dictaban las reglas del diseño, la precisión y la innovación. Fueron los primeros en demostrar que la tecnología podía ser arte, que un producto podía emocionar sin pronunciar una palabra. Sony, Panasonic, Sharp, Toshiba eran más que empresas, eran símbolos de una época en la que el ingenio humano parecía no tener límites. Pero en algún punto del camino confundieron perfección con permanencia. Creyeron que la belleza de su ingeniería los haría eternos, que su prestigio bastaría para sostenerlos en el tiempo. Y fue entonces cuando el futuro cambió de dirección. Mientras ellos miraban hacia adentro, otros aprendían desde fuera. Hisense no nació con visión, la construyó con observación. No heredó el poder, lo aprendió a pulso. Y entendió algo que los gigantes olvidaron: que el progreso no se trata de inventar más, sino de entender mejor. De mirar al consumidor antes que al competidor, de escuchar al mercado incluso cuando el mercado guarda silencio, de aceptar que la innovación no siempre brilla, a veces solo funciona. El ascenso de Hisense no es la historia de una empresa que triunfó, sino la crónica de una nueva era industrial.
el momento exacto en que China dejó de ser el taller del mundo para convertirse en su laboratorio de innovación. Porque fabricar ya no basta. El verdadero poder está en crear, diseñar y adaptar. Japón le enseñó al planeta cómo producir con excelencia. China ahora le enseña cómo reinventarse con estrategia. Y en esa transición silenciosa se esconde la lección más grande de todas. Ya no gana el más grande, sino el más rápido en cambiar. Ya no basta con ser el mejor. Hay que ser el más adaptable. Y en ese terreno, Hisense lleva años de ventaja, porque su éxito no nació del ego, sino de la escucha. No del brillo, sino de la constancia. No del orgullo, sino del propósito. Quizá esa sea la mayor ironía de todas, que el verdadero heredero del espíritu japonés de perfección ya no habla japonés, habla mandarín. Y mientras el mundo sigue discutiendo quién inventó el futuro, Hisense simplemente lo está vendiendo, ensamblando y exportando a cada hogar del planeta, sin ruido, sin arrogancia, con la misma disciplina que Japón enseñó al mundo, pero con una ambición que Japón olvidó, la de no detenerse nunca. Porque el futuro, como las señas de un televisor, no se detiene, solo cambia de canal. Y hoy, ese canal emite desde China. Si te gustó esta historia, suscríbete, porque el próximo gigante ya está naciendo, y probablemente también sea chino.